Hola, queridos amigos. Después de haber visto ya todo un recorrido, el recorrido que hemos hecho, del que ahora haré una recapitulación, hemos descubierto que, eh, bueno, la primera cosa, que la necesidad actual y imperiosa de repensar, dada la desorientación antropológica que hay, el problema no es de amor ni es religioso, porque ninguna época había sido tan religiosa como la actual. Más bien se trata de un problema antropológico, de un problema de desapego y despego y rechazo de la realidad. Por eso, ante toda esta desorientación en materia de sexualidad, amor, matrimonio, familia, incluso persona, pues hay que acudir a alguna fuente segura, algún lugar seguro, y es lo que estamos haciendo aquí. Estamos tratando de hacer teología del amor. Bueno, entonces, ¿qué era teología? Teología es una perspectiva, ver las cosas desde el proyecto de Dios. Entonces, ¿cómo le explicamos esto a un no creyente? Bueno, pues en principio la teología presupone la fe, pero a veces los no creyentes entienden mucho mejor, porque para entender la teología lo único que hace falta es estar abierto culturalmente, y en la actualidad pues esta desorientación ha causado una cerrazón tremenda, o sea, una falta de sentido común y una falta de apego a la realidad. Por otro lado, ¿cómo, no, cómo se ha a veces presentado la teología y concretamente la moral cristiana? Pues con verbos como defender, imponer, combatir, y esos tres verbos son absolutamente ajenos a la teología. Los verbos propios de la teología son descubrir, eh, recuperar el asombro, investigar, curiosear, y pues tres fundamentales. Uno es el saber, otro, o sea, saber qué, pues informarse. Dos, sentir, y tercero, actuar. O sea, de manera que la lógica que hemos aplicado pues es exactamente la contraria a la que deberíamos hacer. No es imponer, sino descubrir y que la persona pues se sienta interpelada. Ok, ya el método teológico que hemos usado, porque si estamos estudiando teología, pues hay que ir a la teología realmente, no te puedes quedar con lo que dijo X o Y Papa, tienes que bajar y hacer tu propia teología. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Pues que hemos usado un método histórico, o sea, que es el método propio de la teología, o sea, ir rastreando desde el inicio pues el tema que quieres estudiar, que es el amor, el cuerpo, la sexualidad, etcétera, ver desde el inicio, desde los orígenes, qué es lo que eh, cómo se ha pensado, ¿ok? O sea, eso implica ir a la Biblia hasta nuestros días, Génesis, Éxodo, etcétera, hasta nuestros días. Bien, y entonces hemos ya hecho un recorrido de lo que significa, y de hecho hemos descubierto que no es que haya afirmaciones sobre el amor, etcétera, sino que de hecho consiste las escrituras en una historia de amor. Esto se ve claramente, pues leyendo casi hasta distraídamente, hemos descubierto que las escrituras tienen una gran originalidad respecto a las otras religiones o culturas que vienen del Oriente, donde se sacraliza la sexualidad. O sea, se cree que la sexualidad es Dios, y esto también se ve un poquito en Grecia. ¿Cuál es la originalidad de las escrituras? Que no sacralizan o no ven que la sexualidad sea Dios, sino más bien ven a Dios como o bajo la figura de un esposo, y a la comunidad en la que se va desarrollando la historia como una esposa. Esto es absolutamente indispensable para después hacer teología del amor y para entender el matrimonio, porque sin este recorrido no se puede entender el matrimonio. ¿Cuál es la gran originalidad del matrimonio cristiano? Pues que no se trata de una realidad animalesca, biológica o natural, como ya después se explicará insuficientemente, ¿no? El matrimonio es una institución natural. Eso, además de que en la actualidad hay que explicar qué significa naturaleza, es insuficiente.
el matrimonio cristiano significa que las personas están insertas en el amor de Cristo, y esta es una buena noticia. Y esto, pues, es explicado así, lo puede entender absolutamente cualquier persona, eh, y ya después dirá o te preguntará, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Cómo lo conozco? ¿En qué te basas para decir esto? Ah, bueno, pues entonces ahora contamos una historia. Es como si, y ya vamos a las escrituras, pero es como si yo hago un viaje a la India y me dicen, o sea, no entiendo lo que hay ahí enfrente de mí, unas piedras, unos templos, unos rostros, de hecho, el Kama Sutra, por ejemplo, el Kama Sutra que está expuesto ahí maravillosamente en los templos de Khajuraho, y entonces yo pregunto, bueno, ¿y qué hace esto aquí? Y ya me explican, no, lo que pasa es que la sexualidad para nosotros tiene toda una trascendencia, y de hecho esto no es un libro de sexualidad del Kama Sutra, es un libro religioso. Y entonces yo digo, ah, caray, explícame por qué y tal. Entonces ya me van explicando, mira, las diversas posturas significan la inocencia originaria, la desnudez, la donación al amado, etcétera. Y yo le digo, ah, caray, pues yo pensaba que el Kama Sutra era un libro de posturas sexuales, y ya ellos me explican, no, verdaderamente significa esto. Pues lo mismo hay que hacer con las escrituras. La gente piensa, y piensa a veces sin haber leído, que las escrituras es algo así como un código penal donde, como lo hemos presentado muchas veces, donde hay una colección de noes a lo que haces. Y hemos descubierto que es una historia de amor entre un esposo y una esposa. Y de hecho, ese es el sacramento, lo que nosotros llamamos sacramento, que lo hemos cosificado muchísimo con materias, formas, ministros. Eso está muy bien, pero si no entendemos el fondo, pues lo vamos a ver como un requisito, como una obligación y como algo de hecho innecesario, porque para tener relaciones sexuales y para divertirse no hace falta el matrimonio. Esa es la lógica de nuestra mentalidad cosista y pues, impregnada por el amor líquido. Entonces hace falta verdaderamente entender por qué somos sexuados, que estamos llamados a amar y que estamos insertos en un proyecto enorme de, de amor. Ok, bien, pues esto así que nos sirva un poco como introducción ya para ir a lo siguiente, y es cómo esto se ha ido presentando a lo largo de la historia, porque siguiendo este método teológico que es el histórico, tenemos que acudir al pasado para ver cómo se ha ido madurando lentamente esta idea. Lo que sí es que desde el inicio están claras dos cosas. La primera es que el matrimonio está inserto en esa historia de amor entre Cristo y su esposa, que lo vemos en todas las escrituras. Y segundo, que el amor, que es el modelo para el hombre, que es el amor que aparece aquí, resulta que es un amor fiel, eh, decisivo, para siempre y por tanto indisoluble. Y esta es una de las grandes aportaciones de Cristo. Bueno, junto con el reconocimiento de que todas las personas son sexuadas, que están llamadas al amor, que son dignas, que toda persona, absolutamente toda, merece respeto, etc. Estos son descubrimientos del cristianismo, porque la persona es imagen y semejanza de Dios. Bien, ya vimos que las diversas culturas eh, a las que llega el mensaje cristiano, que es un anuncio, no es una imposición, es un evangelio. De hecho, el matrimonio es un evangelio, es una buena noticia, no es una condena, como a veces lo hemos presentado o nos lo han presentado. Bueno, pero ¿a dónde llega? Pues a culturas que creen que el mundo sexual es un mundo de dioses, como Grecia, Roma, el Oriente, las culturas mesoamericanas, donde eh, lo masculino y lo femenino serían como dioses. Y pues, el mensaje cristiano dice, no, tiene algo de sagrado, pero hay que saber ubicar bien las cosas. Entonces, vamos a ir desde el año cero prácticamente hasta nuestros días. El mensaje llega principalmente al mundo mediterráneo, que está impregnado por la cultura romana, y esta cultura tenía, porque ya conocemos el mundo judío, cómo concebían el matrimonio, que existía hasta cierto punto la poligamia, etc. Ahora vamos al mundo
propiamente mediterráneo, que tiene también una religión y curiosamente la religión tiene dos polos, el culto público y el culto familiar. Es decir, la concepción de la familia en Roma, y hay que recordar que la palabra familia es romana o latina, eh, por tanto, de nuestras culturas, o sea, la verdadera y la gran herencia del mundo mediterráneo la hemos tomado nosotros, los latinos, que somos los herederos de esta gran cultura y pues a veces pues nos limitamos a cancionzuchas que no tienen nada que ver con con esta riqueza y que más bien son importaciones de culturas realmente bajas y primitivas, ¿okay? Y antihumanas en el fondo. Pero bueno, regresando a Roma, hay un culto familiar, es decir, la familia es entendida como una comunidad religiosa donde se realiza el culto. El padre es, el pater familias, es el sacerdote y la madre es una especie de sacerdotisa, ya con todas estas características eh, que se hacen en un culto familiar. Por eso las casas eran relativamente grandes, acogían a muchas personas. Eh, Esclavos, sirvientes, hijos adoptivos, etcétera, todos vivían y había como pequeños nichos o capillitas por todas partes y la familia pues está formada por el matrimonio. Esto es evidente y no lo tenía, los humanos no tenían ninguna duda de esto. ¿Ok? Ya, la prostitución, el adulterio, la fornicación, las relaciones de los diversos tipos, pues existían como han existido siempre, toda la vida, pero se concebía la familia como una organizadora de la sociedad y en la medida de lo posible, pues evitar lo que yo dije antes. Y ya después estaba el culto público con sus fiestas, sus celebraciones, etcétera, como en nuestros días. Pero lo importante es que tienen esa concepción de la familia como algo religioso. Por eso el cristianismo llega relativamente a esa comunidad que además, o a ese mundo tan grande que estaba sediento de pues, salir de la mediocridad, de las medianías, etcétera. Por eso el mensaje cristiano llega y, aunque es perseguido por una serie de cuestiones, va impregnando porque trae una buena noticia. Ya como se celebraba el matrimonio, pues de alguna manera era muy parecido al matrimonio judío. Consistía en la salida de la muchacha de casa de su padre para entrar en la casa del esposo y eso se le llamaba la entrega de la muchacha, traditio puele, la conducción a la casa nueva, que es la de su marido, y la ceremonia que consistía en partir un pastel para ellos. Ahorita el pastel, los pasteles pesan 50 toneladas porque son para toda la boda, pero para todos los participantes, en nuestra tradición de partir el pan o el pastel eh, viene de ahí y es una tradición muy bonita. Eh, a partir de ahora, este matrimonio está llamado a comerse un pastel entre los dos y ese pastel es dulce, por tanto es celebrativo y pues ese es el matrimonio, compartir una sola cosa. Entonces aquí hay una gran intuición respecto a una sola carne. Cuando llega el matrimonio, el cristianismo, perdón, dice, bueno, qué bonita tradición, no les impone nada, simplemente cuál es el papel del mensaje cristiano en esta manera de celebrar, pues bendecirlo es una cosa muy buena y ahora ustedes que siempre han hecho esto, ahora si son bautizados los bautizados que hagan esta ceremonia romana, automáticamente estarán participando del misterio de Cristo. Y de hecho, de paso vamos descubriendo de dónde vienen todos esos símbolos y esas cosas que hay en nuestras bodas. Ya, entonces, dejamos las escrituras y nos metemos a la teología, propiamente hablando, que es, o la reflexión teológica, que hay que recordar que tiene varios periodos. El primer periodo es el patrístico, el segundo la escolástica, el tercero ya sería el magisterio, o a partir del siglo XVI, y ya tratar de hacer nosotros una síntesis teológica. Ese es el método teológico. Las Sagradas Escrituras, Santos Padres, escolástica, magisterio, y recoger
ya nuestras propias conclusiones o hacer nuestra propia, nuestro propio esquema o forma de explicar todo esto a base de lo que hemos cosechado. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿qué dicen los santos padres? Los santos padres, pues es un cúmulo enorme de pensadores que asumen el pensamiento griego y con características o con figuras griegas o grecorromanas de la filosofía tratan de explicar el mensaje cristiano sin renunciar a un análisis eh, casi escrupuloso de las escrituras. Bueno, pues ¿qué dicen ellos? Dicen cosas muy diferentes entre sí, porque hay padres griegos, capadocios, hay latinos, hay apostólicos, después vienen los apologetas, después ya propiamente los griegos u orientales o los latinos u occidentales. Pero en sustancia, todos los que hablan o que en algún momento tocan el tema del matrimonio, todos hablan del matrimonio como un evangelio, es decir, como unos bienes. El que mejor hace la síntesis será Agustín. Pero vean que como una síntesis de todo eso tenemos estos sarcófagos maravillosos. ¿Qué es un sarcófago? Pues es un lugar donde estaban enterrados ahí, o más bien depositados los esposos, porque, y bueno, ¿a qué viene esto? Pues que aquí en este sarcófago del siglo IV tenemos una perfecta teología del cuerpo entendida tal cual se entendía en esa época. Y que resume la propuesta, digamos, de los Santos Padres sobre lo que es el matrimonio. De hecho, lo que se les está diciendo a los esposos, en esa época se enterraba a los esposos o se colocaba a los esposos juntos en el mismo ataúd, por así decir, en el mismo, esto es algo muchísimo más que un ataúd, es un sarcófago. Bueno, pues, ¿qué mensaje les están dando a los esposos, o sea, a la pareja? No, entonces, aquí no se habla de individuos, se habla de pareja o de matrimonio. Les están diciendo que su historia tiene sentido por la creación desde la Trinidad. La Trinidad crea al hombre y a la mujer, bueno, el hombre y a la mujer, a imagen y semejanza de la segunda persona de la Trinidad resucitada, o sea, Cristo, por eso tiene una cara muy parecida. Eh, el primer relato, el segundo relato, como la pareja humana, que son ustedes dos que están aquí, tiene sentido por el proyecto originario de Dios de ser una sola carne, de hacerlo uno para ser dos y consciente voluntariamente, etcétera, ser redimidos hacia la resurrección en una sola carne. Entonces aquí tenemos el segundo relato, el relato del costado o de la costilla. Pero ahí este proyecto, como es un proyecto libre de redención, pues tiene siempre el riesgo del mal. Entonces está aquí la serpiente. Este es el proyecto de Dios y ya, digamos, el sacramento que existe desde siempre. Pero este cuasi sacramento que existe desde siempre ha sido elevado por Cristo a al grado de sacramento o de misterio. Es decir, Cristo confirma en las bodas de Caná, aquí tenemos las 6 metretas, los demás signos, Cristo confirma y eh, eleva, por así decirlo, o instituye lo que nosotros llamamos el sacramento, como participación de su propio amor hacia la iglesia. Y abajo tenemos, bueno, hay muchos más elementos. Aquí abajo tenemos a la Trinidad en la tierra, que es la familia, representada aquí en la Sagrada Familia. Es decir, donde hay una familia, está la presencia de la Trinidad. Y donde hay una familia cristiana, pues, digamos que tiene el sacramento, pues esa presencia de la Trinidad tiene una mucho mayor fuerza, mayor garantía, etcétera. Pero eso está intuido en todas las religiones prácticamente. Bueno, pues de hecho los Reyes Magos están diciendo, ah, caray, ahora nos enteramos, ahora sabemos a través de esta epifanía quién es la Trinidad, es decir, toda persona viendo la Trinidad, que es la familia, debería de alguna manera preguntarse por el sentido, y es lo que están diciendo los magos. ¿Por qué unos magos aquí? Porque siendo paganos,
y siendo Roma una civilización no judía, están diciendo, pues este mensaje no es solamente para los judíos, sino para todos. Es decir, el matrimonio es visto o vivido desde el mundo del espíritu y tiene también la asistencia de la gracia. Por eso ponen aquí a Daniel en el foso de los leones. Entonces, el matrimonio sería como Daniel, que está en el foso de los leones, pero está asistido por la gracia, de manera que los leones, que son las pasiones, los enemigos del matrimonio, el adulterio y todas las visiones tan pobres de la sexualidad, no pueden disolver ese matrimonio porque los esposos caminan conscientemente y con la gracia. Y después exige también la conversión, como es el caso de Pedro, que lo tenemos aquí negando, muchas veces negamos como matrimonio y como personas individuales a Cristo, pero siempre mientras hay vida es posible la conversión y la redención. Entonces aquí también se mete dentro del matrimonio el misterio y el doloroso camino del perdón. Estamos llamados a perdonar 70 veces 7, pero siendo humanos necesitamos a veces años y años para esta acción que es posible. Aquí lo tenemos en una reproducción, hay algunas cosas más claras, pero yo creo que con lo que hemos dicho es más que suficiente. Y esto fue pensado, bueno, construido en el siglo IV. Bueno, pues ya después de Babilonia, a donde también llega el cristianismo, llega la tradición de las monedas o de las arras, que son ese símbolo de la dote que entrega el esposo o el mojar, que esto es muy oriental, ¿no? Entregarle a la esposa un ajuar. Inmediatamente después se presenta a Cristo de esta manera y para nosotros puede no decirnos nada. Pues el buen pastor de toda la vida que hemos visto en todas las iglesias y que no significa nada. No, pues resulta que si un romano veía, o cuando un romano veía a este pastor, un romano cristiano o no cristiano, para que vean que el arte es universal y lo entiende todo el mundo. Vamos a pensar que por aquí pasa un romano y le preguntas, a ver, ¿y este quién es? Entonces, ese romano, si no es cristiano, te va a decir, pues está claro que es Apolo, Mercurio y también es Orfeo. ¿Y por qué? Porque pues, tiene todas las características de estos tres personajes de la mitología. Bueno, ¿y quiénes eran estos? Pues Apolo era el dios, digamos, relacionado con el sol, con la razón, por tanto, iluminaba todo a donde llegaba, o sea, hacía la verdad, ya no te podías esconder de él. El segundo personaje al que representa es Hermes o Mercurio, que en el mundo antiguo es el protector de los matrimonios, es el que se compadece cuando los hombres sufren. Entonces, cuando un matrimonio sufre o está en dificultades o se están peleando, baja y los protege. Y en ese pastor está también representado, voy a adelantar un poquito, el Orfeo. Orfeo, que era ese dios, bueno, ese personaje no es dios, ese pastor que pierde a su esposa y ya todo el mundo se sabe la historia, cómo baja hasta el Hades para recuperarla con ayuda de Mercurio o Hermes, y es muy común que estas imágenes eran representadas en esa época. Ok, bueno, si tú le dices a ese romano que te ha dado esta explicación, aquí están Orfeo, Hermes y Apolo, si tú le dices que este hombre que está aquí es Cristo, entonces inmediatamente va a entender quién es Cristo. No a fondo, pero sí va a decir, sí, ahora entiendo cuál es el Dios que me vienes a presentar. Es un Dios que se ha encarnado y que no es ni Apolo, ni Hermes, ni Orfeo, pero tiene, entre otras muchas cualidades, tiene estas cualidades. Es la verdad, el camino, la luz, o Apolo, es el Dios que se compadece de los matrimonios, o sea, es un Dios encarnado, y esto va infinitamente mucho más y por encima de la cultura griega, y también es como Orfeo, que baja hasta los infiernos a rescatar a su esposa.
que es todo lo que se desenlaza después de la cruz. Cristo baja a los infiernos para recuperar a su esposa, pero te voy a decir, pero aquí hay una gran diferencia porque Orfeo no quiso morir, quiso ir plácidamente a recoger a su esposa, y Cristo sí muere, eh, así que por ella. Y entonces la siguiente pregunta del romano sería, o sea, que nosotros, si yo me bautizara, yo participaría en esto. Y tú le responderías, sí. Eh, de hecho, si te bautizas y te casas, o sea, te prometes eh, y juras, haces la promesa con tu esposa, recíprocamente, pues automáticamente van a, esto de automáticamente también había que verlo, pero bueno, participarán del misterio de Cristo, de esta, o sea, estarán insertos en esta historia de amor de Cristo que eh, unge y ama a su esposa. De hecho, este es el sentido que tienen, por ejemplo, todos estos pastores han sido sacados de la literatura amorosa. Hay que recordar que el pastor es siempre una figura amorosa. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el famoso Salmo de David. Mismo David, el Hashem es mi pastor, ya, con todo lo que eso significa, que de hecho en este Salmo 23 están concentrados todos los sacramentos y entre ellos el primero, que es el matrimonio. Ya después hemos madurado que esto se expresa con el famoso baldaquino, que es esta estructura esponsal que te señala el lugar donde Cristo se une esponsal y eróticamente con su esposa, que es la iglesia, a través de la Eucaristía. Es decir, ¿qué es la misa? Pues la unión, la consumación, que es esa segunda acción que se realizaba en la boda judía de Cristo en la cruz. Y pues esto es lo que inspira a los matrimonios cristianos. De hecho, los cimborrios, que son esas estructuras, también nacen como estructuras para proteger la unión, donde se realiza la consumación entre Cristo y la iglesia. Así con esto ya vamos llegando hasta el siglo XII, pero regresando con esas estructuras que representan también el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Pero regresando después resulta que intervienen pues, las invasiones, llegan nuevos pueblos, se acaba la civilización romana, se acaba de alguna manera el cristianismo, y estos hombres que son, vamos a meterlos en la caja de los germánicos, porque son muchos pueblos muy diferentes, traen también otras características, otras concepciones del matrimonio, pero que tienen de manera natural, pues es prácticamente la misma concepción que hay en el mundo cristiano y muy parecido al judaico. Aquí se introduce la figura del sponsor, que es una especie de padrino. Sponsor es, que después es una palabra en inglés que no significa nada, o que nada respecto al original. Sponsor es como un bienhechor que da el dinero para que la esposa se case o la novia se case. De hecho, sponsor viene de esponsal. Es el que logra que una muchacha pueda casarse. Y tenemos varios ejemplos de eso. Bueno, como desapareció casi el cristianismo, vuelve a resurgir, muchos de estos pueblos se van convirtiendo, surge una nueva generación de iglesias, etcétera. Y de aquí también se introducen con estos pueblos y con invasiones que vienen del Oriente, de Persia, de Grecia, se introducen algunas posturas antropológicas que, digamos, exageran uno de los dos polos, o exageran la parte del cuerpo despreciando el espíritu, o exageran el espíritu despreciando el cuerpo. Y es así como se introducen otras, bueno, el maniqueísmo. De hecho, Agustín, que es uno de los grandes teólogos, es el teólogo por excelencia del matrimonio, ya estamos en el siglo V. Ok, bueno, pues organiza un poquito mejor toda esta doctrina y dice, es el primero en la historia que le llama sacramentum, que es una palabra latina, porque Agustín no habla griego, es un latino que traduce misterio
el grande misterio es este de Pablo, lo traduce por sacramento. Eso de estar casados significa que tienes, bueno, tiene la pareja, tres bienes: la fides, la proles y el sacramentum, es decir, la participación en el misterio de Cristo. Otro bien del matrimonio es la prole significa la descendencia, o sea, los hijos, en pocas palabras, y una, eh, una bendición especial expresada y la protección de la gracia eh, a través de la ceremonia pública y religiosa, o medio pública, semipública y religiosa, o sea, se exige esa celebración. La fide sería la participación en el misterio, el sacramento sería algo así como eh, la presencia o la participación ya propiamente de la gracia. ¿Okay? La fides es estar insertos, sacramentum es esa especie de protección, esa garantía. Y ya la escolástica, con Agustín, ya va muriendo la época de los Santos Padres, y ya la escolástica añadirá que es un lazo indisoluble, ¿ok? Y que la indisolubilidad se deriva de la eficacia propia del sacramento, o sea, de la presencia de Dios que no traiciona, no abandona, no engaña a su iglesia. En esa, ahí, en esta realidad está inserto el matrimonio y el sentido de la indisolubilidad, porque hay que acordarse que la indisolubilidad es uno de esos grandes descubrimientos y aportaciones del cristianismo. Prácticamente en todas las demás culturas se acepta el divorcio, pero es como la persona, o sea, la palabra y el concepto de persona es una aportación del cristianismo. O sea, que los demás no hayan reconocido a la persona o que todas las demás o que todas los seres humanos son persona, pues no le quita ningún gramo de verdad al hecho de que toda persona, por el hecho de ser persona, es digna. Okay, ya después se va eh, avanzando y así recapitulando, pues los germanos introducen el consentimiento a partir bueno, del sponsor también. O sea, el sponsor patrocina, por así decir, a la esposa y es como un testigo que presencia el consentimiento. ¿Okay? Esto de los romanos. Después los germanos introducen la idea de la tutela, el sponsor, etcétera, y algunas otras cosas que no son esenciales. Muy bien, pero en el siglo XII, XI, que son los siglos del amor, se introduce el románico, que es el románico. Román viene de, o román viene de, eh, ¿cómo se llama? Historia de amor, o sea, se introduce el amor cortés. Es decir, esto ya después les voy a compartir otra cápsula donde hablaré de los 5 modelos de amor que hemos tenido y cómo que estos amores están en las historias de amor. Ahorita vamos a ir por la línea más bien de la maduración del sacramento. Por ahora simplemente basta saber que en el siglo XII y XI se introduce lo que después vamos a llamar como amor cortés y que es eh, pues un modelo de amor que venimos arrastrando hasta nuestros días y ya veremos lo que significa. De hecho, esos siglos que son los siglos del amor también son los siglos donde mejor se madura la idea de que Cristo es no solo sacerdote y profeta, sino esposo. De hecho, estas cruces son cruces esponsales, como, bueno, y hay muchas, como de alguna manera también esta que se encuentra en el ábside de la iglesia de San Clemente, y que todo el mundo conoce, pues esta otra imagen, que es la llamada imagen de San Damián, que es la que se encontró y de la que se quedó enamorado Francisco cuando llega a esa iglesia toda derruida, polvorienta,
dice, pero ¿cómo puede una cosa tan bella estar aquí abandonada? Entonces lo limpia y del otro lado se encuentra también al leproso. Son las dos figuras que le cambiaron la vida, el Cristo esposo y el leproso, por otro lado. Y esta cruz pues está cargada de muchos símbolos que si uno pasa y no se fija, pues no ve nada, pero pues es un Cristo que está saliendo del sepulcro y está arrastrando con él a toda la comunidad que viene detrás, y en primera fila pues aparecen los personajes que ya vamos a ir descubriendo, ¿ok? Es un Cristo que está coronado por el sol. Acuérdense que el sol pues es un dios en el antiguo, bueno, para los paganos, y Dios lo usa para coronar a su hijo. Tiene una ligera inclinación, significa que la redención la está realizando consciente y libremente. Tiene los signos del esposo del Cantar de los Cantares, que son esos tres mechones, y otros muchos tienen los ojos grandes, que son los ojos del Apocalipsis. O sea, él lo ve absolutamente todo, son los 7 ojos. Tiene la túnica, que es una túnica asiria con un nudo indisoluble, es decir, la túnica es la esposa, el nudo es la indisolubilidad. Son grandes mensajes, de manera que llegaban los cristianos, veían esto y decían, ahora entendemos lo que es el matrimonio cristiano. Y en primera fila está María, que representa a a toda la humanidad como la esposa, Juan, que es el testigo, o sea, el amigo del esposo, y los primeros frutos de la redención, que serían las Magdalena, que es esa mujer que no es ni una prostituta, ni una pecadora, ni la hermana de Lázaro, es una mujer que simplemente entiende a fondo el mensaje de Cristo, y es un mensaje esponsal, y en ella está representada el pueblo judío, o sea, como una esposa. La madre de Santiago, que hace referencia a los apóstoles y tiene otra teología muy profunda en la que no vamos a entrar, y el centurión, que es el representante de toda la humanidad como pagana, como los dos cristianos. Y atrás un montón de cabecitas que se comienzan a asomar. Aquí tenemos a Longinos, que es el que atravesó el costado de Cristo, y a este hombre, a este soldado romano, le debemos la imagen que es parecida a la de Adán y Eva. Como en el árbol del Edén, Cristo es herido y de su costado nace la iglesia, que es esa sangre y agua. Sangre significa lo divino, y lo humano significaría el agua. De hecho, se dice que salió sangre y agua. Y del otro lado tenemos al ridículo poder del mundo, es decir, pues tantísimos políticos que lo único a lo que se dedican es a robar y que solo se carcajean de todo esto. Y de hecho se va empequeñeciendo el ridículo poder del mundo, mientras Longinos, que no sabe nada en ese momento, pero que nos abre y nos destapa este misterio, se va engrandeciendo hasta sumarse a este proyecto de redención. Y bueno, la cruz tiene 200 conchas, que son, la concha hay que recordar que representa en el mundo simbólico a la mujer. También significa la oreja, es decir, escucha, Shema Israel, y está flanqueada esta cruz por los grandes profetas, que son Isaías y Jeremías, y junto con ellos están los 4 evangelistas. Vean que si habíamos visto en el siglo IV una teología del cuerpo en un sarcófago, pues ahora tenemos otra, o bueno, la misma teología del cuerpo, pero expresada de otra manera, a través de esta cruz en la que al final Cristo es una cruz apocalíptica, una cruz joánica, eh, o sea, una cruz que ya te está hablando de cómo desembocó al final de los tiempos toda esta historia en forma de una boda, y cómo así puede entrar Cristo con toda esta comunidad al cielo, y donde lo están recibiendo 10 eh, personajes, que de hecho son 10 mártires. A este ábside corresponde, como habíamos visto ya, este ábside que representa a Cristo en la resurrección, hacia el que estamos caminando todos. No alcanzamos a ver esa vez, pero ahora lo vemos bien. Desde arriba
vemos el techo, que es perdón, el piso, que es una maravilla, donde está el pasillo de la procesión, que vemos que pues, es el trenzarse de las vidas humanas hasta llegar a la resurrección, que está allá. Y bueno, pues en cuanto se introducen en el siglo XII también unas concepciones muy pesimistas del cuerpo. Se ve el cuerpo como algo sucio, bajo, vergonzoso, por tanto la sexualidad también, y por tanto se va a condenar el matrimonio. Van a nacer los albigenses o los cázaros que nuevamente introducen o confirman, por así decir, el amor cortés, que ya veremos lo que significa. Si seguimos avanzando, vamos a ver que se introduce un ideal que separa el amor del matrimonio. Y desde hace 800 siglos venimos arrastrando esta manía, pero ya el amor cortés lo analizaremos por separado para tener también una línea de cuáles han sido los modelos amorosos que hemos ido recibiendo. Aquí vamos por la línea de la maduración, o por la línea, digamos, de cómo se ha ido entendiendo y cómo se ha ido madurando la idea del matrimonio como sacramento. El gigante, junto con San Agustín, que habíamos visto antes, el gigante en todo esto es Tomás de Aquino en el siglo XIII, que por una serie de reflexiones que hace y recibiendo la herencia, dice, el matrimonio es uno de los 7 sacramentos, porque hasta entonces no estaba tan claro que fuera eh, uno de los 7 sacramentos, o no todo el mundo lo entendía, o siempre había como una duda o incertidumbre. Y en eso ya llegamos al siglo XIV, XV, donde en este cuadro, que es el matrimonio Arnolfini, se expresa de manera maravillosa toda la síntesis de la doctrina sobre el matrimonio, ¿no? Que a través dando algunos datos, porque este cuadro merece merece 6 meses de explicación y eh, propiamente hablando, pues entra dentro del quinto ciclo de las catequesis, así que por ahora simplemente familiarizarnos, tratar de ver todos los símbolos que hay, el perro, la esperanza, el perro que significa la fidelidad, las sandalias, es decir, es una síntesis antes de que, un siglo y medio antes de que sea eh, incluido en los 7 sacramentos el matrimonio, aquí ya tenemos una teología del matrimonio, que en pocas palabras lo que nos está diciendo es que quien realiza el sacramento o el misterio es Cristo, quienes se lo administran mutuamente son los esposos a través de unos gestos que son el prometerse mutuamente y el aceptarse igualmente o mutuamente, ¿ok? Y estar abiertos a la vida, o sea, pues ver esa unión como un camino para la fecundidad espiritual, no solo material. Y ya después, como esta invasión de rojo que hay detrás, que es una gran intuición en esa época, que el matrimonio es el lugar del amor, donde se tiene que manifestar el amor, y no como se ha propuesto casi siempre, y es que el matrimonio es una cosa de responsabilidad y el amor se hace fuera o antes del matrimonio. Así vamos madurando a través de todas estas imágenes y nos encontramos en el siglo XVI a algunos personajes que a estos dos, bueno, a estos 3 concretamente, que niegan rotundamente que el matrimonio, como una cosa tan baja, sucia, vergonzosa, donde tiene que ver con la sexualidad y todo esto, puede ser sacramento. Entonces dicen que eso es un invento de la Iglesia y de hecho tiene que intervenir y un rey bastante formado y dice, no señor, lo que están diciendo estos 3 es una soberana tontería. A quien me refiero es Enrique VIII. Enrique VIII, que es rey de Inglaterra, es una persona muy formada y escribe un tratado, de hecho escribe un tratado de teología del sacramento, del matrimonio, demostrando con un montón de argumentos bíblicos y de sentido común que el matrimonio es una cosa sagrada
y que de hecho es un camino de santificación, etc. De hecho, va a recibir del Papa una bula, después de este escrito tan maravilloso donde cita a Tomás de Aquino, a San Agustín, etc. Va a recibir una bula en la que lo nombran eh, protector de la fe o defensor de la fe. Ya después va a tener va a fundar con el tiempo, paradójicamente, su propia iglesia personal, que es la iglesia anglicana, pero en cuestiones de matrimonio, pues tiene las cosas muy bien claras. Dado el desorden que se causa con todo esto, pues se ve la necesidad de, sobre todo a partir de Lutero, que con, bueno, con gran inteligencia, porque es uno de los mejores conocedores, es un ejemplo de conocimiento de las escrituras, de traducción de las escrituras, de análisis, etc. Pero a la vez tiene como otro polo que es una concepción antropológica terriblemente pobre y, como muchas veces pasa, que tú puedes tener o ser muy religioso, o bueno, o pseudo religioso, y después si te falta lo antropológico estás frito. O sea, se necesitan siempre es caminar con dos piernas, no nada más con una. Bueno, el caso es que se queda con solo la escritura, todo lo que no esté en la escritura, pues no es verdad. O sea, y bueno, hay una gran falta de lógica antropológica. Solo la fe y nada de prácticas y tradiciones, etcétera. Y curiosamente la fe la has recibido por la tradición, pero bueno, él se queda con la sola fe y la sola gracia. Entonces esto introduce pues como una gran desconfianza en el mundo, o sea, en la concepción del hombre, etcétera. En eso pues ya se está evangelizando, se están construyendo los primerísimos conventos aquí bueno, los primeros conventos de todo el continente se hacen en la Nueva España y pues tienen todas esas características del medievo, pero con Trento. ¿Qué es Trento? Trento es una ciudad alemana en la que se desarrolla y se convoca a un concilio para eh, responder y reorganizar toda la iglesia. De hecho, de todos los concilios es absolutamente el más importante. Se hace en la parte alemana porque es donde están los luteranos para de alguna manera pues hacer como una concesión y, y como dar muestras de diálogo. Ya después los luteranos no van a acudir, entonces el concilio se irá replegando hacia Ferrara, Florencia, etc. Bueno, pero ¿a qué viene todo esto? Pues que en esta maduración del sacramento, Trento significa la definición, por ejemplo, del canon de las escrituras, la definición de muchísimas cosas y también del matrimonio. A partir de, eh, pues de toda esta discusión, esta negación por parte de Lutero y otros muchos, de que el matrimonio pueda ser un sacramento, el concilio responde tocando el matrimonio, este tema, ya de los últimos, o sea, que ya casi, después de 20 años de concilio, ya casi los participantes del concilio estaban con las maletas, ya a punto de subirse a los barcos, etcétera, y discutiendo todavía, y terminando los documentos sobre el matrimonio. Bueno, el caso es que lo dejaron para el final. Y dice fundamentalmente dos cosas. La primera dice que, según la revelación, el matrimonio no es otra cosa que sacramento, camino de redención. Y ya después, la segunda cosa que hace es dar una serie de anatemas, que era la manera como en esa época se condenaba, por así decir. Anatema o anatema significa eso no existe para nosotros, se ha borrado absolutamente de nosotros. Entonces, la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva dice tres cosas dentro de esta primera parte positiva, que sería que Adán confiesa desde su propio cuerpo, Adán y Eva, o sea, Adán y Eva somos tú, yo, cada uno, no son esos personajes míticos, no. La naturaleza humana expresa que esta unión a la que aspiran todos, pues es
está inspirada por el Espíritu Santo y es un cuasi sacramento, que ese cuasi sacramento Cristo lo enseña en los sinópticos, enseña que es para siempre, y segundo, lo instituye, por ejemplo, en las bodas de Caná y en la cruz, con su propia sangre. Y ya después, eh, por tanto, Cristo sería el instituidor, como el que instituye todos los demás sacramentos, ¿ok? Si un sacramento es porque ha sido instituido por Cristo en su propio cuerpo. Y ya después, ya bien, vendría la parte negativa, donde dice los padres o sea, los padres de este concilio, siguiendo la tradición, porque en toda la tradición, cuando se ha hablado del matrimonio, se ha hablado siempre positivamente, ¿ok? Y siempre, aunque no ha sido definido, siempre se ha incluido en los 7 sacramentos. Y como en la actualidad, dice, o sea, en 1520 y tantos, o sea, en esa época, aunque ya estos cánones se escriben hasta 1560 prácticamente, bueno, pues dice, en la actualidad, o sea, en nuestro siglo, ha habido algunos que se han atrevido a negarlo, entonces nosotros condenamos y hace una serie de condenas de errores que tienen que ver con el sacramento, con la autoridad de la Iglesia o con la concepción de la sexualidad. Así es que queda ahí clarísimamente la doctrina y queda incluido el sacramento, perdón, el matrimonio dentro de los sacramentos. Y así vamos caminando. Hay una bastante admirable como se tranquilidad o estabilidad, a pesar de que hay muchos errores contra la Iglesia, pero desde el punto de vista de la doctrina hay como una gran estabilidad y en estos últimos 400 años, 300 años, hemos ido adquiriendo unos hábitos infantiles, ¿ok? ¿En qué consisten estos hábitos infantiles? Bueno, son muchísimos, pero en cuanto al sacramento y todo esto, incluso en cuanto a la moral, en cuanto a lo que se refiere al matrimonio, estos hábitos infantiles consisten en que hay unos que mandan y otros que obedecen. O sea, se identifica a la Iglesia como los curas, las monjas, los papas y los obispos, etcétera, y los de abajo serían como los feligreses. Entonces, unos, que son los que saben, les dicen a los pobres de abajo, que son los ignorantes, lo que tienen que hacer. Y como es mucho más fácil y cómodo obedecer y no pensar, entonces se introdujo como ese círculo vicioso, por el cual, cuando llega el siglo XX, con la revolución sexual, bueno, ya había llegado el romanticismo, etcétera, pues la gente se queda desprotegida. O sea, hemos pasado de una sociedad disciplinaria que obedece porque hay que obedecer, que sin explicarse, ni preguntarse, ni cuestionarse, hemos pasado de esa sociedad disciplinaria en los años 50, 60, dependiendo ya del país, en el siglo pasado, hemos pasado a una sociedad de comodidad, una sociedad donde el placer, la comodidad, lo fácil, se ha convertido como en el ideal de vida, el éxito, y por tanto, por eso se abandona todo tipo, igualmente de reflexión, etc. Pero en ambos casos, y curiosamente, el denominador común es la obediencia. Antes se obedecía porque había que obedecer a los papás, a la iglesia, porque lo dijo el papa, etc. Y hoy se obedece al primer analfabeta o al primero lo que pasa y que te dice una cosa novedosa, impactante, guay o chida o lo que sea, ¿no? Solo por el hecho de ser original. Es decir, el esquema o los esquemas cognitivos y volitivos infantiles los seguimos aplicando. Entonces esperamos, bueno, pues en general como sociedad, en lugar de pensar, de cuestionarnos, de informarnos, de formarnos, la gente espera que le digan lo que tiene que hacer, que me digan cómo tengo que hacer esto, que me solucionen la vida, eh, mis problemas, en lugar de afrontarlos. Entonces, pues la teología del cuerpo
y del amor es exactamente lo contrario. Es pues darte unas pautas para que tú tomes las riendas de tu vida, ¿ok? Y pues respondas con tu inteligencia, con tu voluntad, no de obediencia, sino de responsabilidad. Por eso Juan Pablo II escribe el libro Amor y Responsabilidad. Bueno, entonces, así como síntesis, pueden tener aquí esta serie de pasos. Aquí tenemos resumidos 2000 años y cómo hemos llegado a una urgencia de madurar eh, por parte de cada persona. Pasar de grey a comunidad, de feligresía a personas que se toman en serio su vocación. De hecho, el mundo cristiano pues está dividido en dos, entre la gente que vive con entusiasmo, bueno, como ustedes, tratando de formarse, cuestionándose, preguntándose, poniéndose en marcha, levantándose, y hay otra parte que vive de sedentarismo espiritual, de esperar que le digan lo que tienen que hacer, o simplemente de mediocridad y de rechazar eh, así automáticamente todo lo que venga de, pues de la enseñanza, de lo que significa ser a fondo, a vivir a tope, en serio, con responsabilidad, sí, pero con amor. Ok, entonces este hombre, Karol Wojtyła, lo que trae es un proyecto civilizatorio que trata de cuestionar a cada quien sobre el sentido de su vida, que nada puede estar manchado, o sea, que todo, que el corazón no se equivoca, que todo en el hombre es bueno, por tanto debe haber un proyecto, un evangelio, algo positivo, y que parece que desde la evidencia, pues es evidente que toda persona es corpórea, sexuada, llamada a amar, y por tanto que el amor, o sea, un amor digamos, comprometido, con proyecto, con etapas, etcétera, es el camino natural de redención y eso se llama matrimonio o celibato. O dicho de otra manera, que toda persona, por el hecho de ser persona, está llamada a amar y que esto se puede realizar, y esa es la vocación. Esto se puede realizar a través de dos estados que son el matrimonio y el celibato. Y que cada uno de de estas formas o estilos o caminos de vida que pues necesariamente deben tener unas ciertas normas que brotan de sí mismas y no están impuestas desde afuera. Bueno, pues espero que les haya gustado este recorrido que hemos hecho de 2000 años de madurecimiento en todas estas cuestiones y que pues hayamos, y bueno, que esto es necesario para entender después toda una, y más a fondo, toda una teología